Damos la palabra a Miguel Menéndez Piñar. Como ha dicho antes Kalim, uno de los intervinientes esta tarde previstos era el general Juan Chicharro, que ha estado esta mañana acompañándonos, presidente nacional de la Fundación Francisco Franco. Kalim me pidió que le sustituyera. Yo soy miembro del patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco. Estoy en el equipo directivo con el general Juan Chicharro. Es un honor y un privilegio para mí. Y por lo tanto, Kalim me pedía que, en base a la actualidad de la exhumación, profanación de los restos de Francisco Franco, si pudiera yo hacer aquí un resumen de las pautas que está siguiendo la Fundación Francisco Franco. Bien, aquí se ha hablado largo y tendido de la obra providencial tanto de Rumanía como de España. Se ha hablado de la visión providencial y de la fe que ambos pueblos tienen en sus raíces. Y yo creo que es importante referirnos en la actualidad a los hechos providenciales que Dios nuestro Señor está teniendo con nosotros en estos momentos de cruciante y agresiva actualidad. Y me voy a referir, ya que no está presente, al general Juan Chicharro. Como decía, para mí es un honor y un privilegio estar peleando a su lado, porque, como sabéis, el general Juan Chicharro fue elegido hace un año aproximadamente como presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, meses antes de acceder al gobierno el presidente Pedro Sánchez. Después de distintos meses sucesivos en los que Juan Chicharro había asumido la presidencia de la Fundación Nacional Francisco Franco, creando una serie de equipos, preparándonos para lo que viniera, de repente, efectivamente, una moción del Parlamento nombra a Pedro Sánchez presidente del gobierno. El presidente Pedro Sánchez, su único programa de gobierno era, lógicamente, con afán revanchista, profanar el Valle de los Caídos y exhumar los restos vengativamente del general Franco. Digo providencialmente porque Paco Torres antes hacía alusión a una serie de virtudes de Francisco Franco como militar, ¿no? La táctica, decía Paco Torres, y la estrategia. Bueno, encontramos en Juan Chicharro, digo, ahora que no está presente, está bien alabarle, esas dos visiones, ¿no? La táctica y la estrategia. De tal manera que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anuncia en el mes de junio la exhumación inmediata de los restos de Francisco Franco del gobierno. En el mes de julio dice que será antes del verano, antes de las vacaciones. En el mes de agosto dice que nos pillará a todos de vacaciones y que por lo tanto podrán sacar a Franco durante ese periodo de verano. Después dice que no, que será inmediatamente después del verano. Después dice que no, que será ya justo antes de las Navidades. Han pasado las Navidades, hemos tomado las uvas, nos hemos comido los polvorones, hemos brindado en nuestras casas. Franco sigue estando en el Valle de los Caídos, han pasado los Reyes. Pedro Sánchez, aunque no creen los Reyes, creo que su única petición, su única carta ha sido pedir la exhumación de Franco. Y a día de hoy Francisco Franco sigue enterrado en el Valle de los Caídos. Bien, esto es gracias principalmente a una labor del general Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, al equipo que ha creado, a un equipo de 15 abogados que tiene contra las cuerdas al gobierno de Pedro Sánchez, a toda la abogacía del Estado, con todos sus reales decretos, con toda su normativa, con los informes que ha pedido Patrimonio Nacional, con los informes a la delegación del Gobierno de Madrid, con la licencia falsificada, por cierto, del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que también está judicializada y que pronto van a ver ustedes en los medios de comunicación cómo al arquitecto municipal se le condena por prevaricación. Y a la labor también del general Juan Chicharro en una cosa muy importante, que es que los 7 nietos de Francisco Franco, unánimemente en el mes de junio, decidieron oponerse radicalmente a las intenciones del gobierno de Pedro Sánchez. También en la Fundación, y se ha notado el cambio con la presidencia del presidente Juan Chicharro, sabrán ustedes que está una media de 2 o 3 medios de comunicación al día, televisiones, radio y la prensa. La Fundación Francisco Franco está constantemente en los medios de comunicación, en una labor, primero, de defensa
de la obra de Francisco Franco y segundo, de difusión de esa obra, ¿no? De defensa de esa obra y de los restos de Francisco Franco, al contrarrestar ya no solo todas las acciones jurídicas que está llevando a cabo y legislativas que está llevando a cabo el gobierno, sino a toda esa campaña mediática que parece que podría ir calando en el pueblo español y que al final se está volviendo en su contra, ¿no? Hemos visto en los medios de comunicación como durante el verano, como decía, se anunciaba la exhumación inminente de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y se filtraba a la prensa por parte del gobierno que la Iglesia había dado ya su consentimiento. La Iglesia, y ahora me referiré más en concreto, la Iglesia efectivamente tiene la última palabra en el recinto, en la Basílica del Valle de los Caídos. Es una basílica pontificia. Las basílicas pontificias, según los acuerdos Iglesia-Estado, y todas las iglesias en España, dependen directamente de la autoridad eclesiástica del lugar. El gobierno filtró directamente a la prensa que la Iglesia había dicho que sí a través de su arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, de infeliz memoria, y así hizo creer al pueblo español que, aunque la familia se opusiera y aunque la Fundación Francisco Franco se opusiera y aunque el puñado de patriotas que estábamos dispuestos a defender el Valle de los Caídos nos opusiéramos, nos habían vendido esa propia Iglesia porque ya habían dado el sí al presidente Pedro Sánchez. Pues bien, se encontraron, y vuelvo otra vez a la Providencia, que un joven monje falangista, lo recordaba el jefe nacional de la Falange, el prior del Valle de los Caídos, Fray Santiago Cantera, que no entró en el Valle de los Caídos hace muchos años, no es de los más mayores de los monjes en el Valle de los Caídos, pero providencialmente hace 5 años fue elegido prior del Valle de los Caídos y por lo tanto máxima autoridad en todo el recinto del Valle de los Caídos. Bien, con esto no contaba el presidente Pedro Sánchez. El presidente Pedro Sánchez se creía que, bueno, que mandando a su vicepresidenta del gobierno al Vaticano y negociando escondidamente con el cardenal Osoro de Madrid, tendría la autorización de la Iglesia. Ha salido en la prensa, y eso sí es verídico, hace unas semanas el gobierno ha notificado ya definitivamente de manera formal a la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que accedan a la exhumación del general Franco. Fray Santiago Cantera, como prior del Valle de los Caídos, en una carta con todo el formulismo que queramos, ha dicho tajantemente que en el Valle de los Caídos unas manos o unas garras como las de Pedro Sánchez no van a entrar. Bien, el general Juan Chicharro ya ha dicho algunas cosas. Creo que lo que aportaba Paco Torres antes, y me refería yo ahora de la táctica y la estrategia, es muy importante. Es muy importante porque contra el enemigo lo que hay que hacer es estudiar, ver por dónde nos va a atacar y en función de eso iniciar nuestras defensas. Yo os puedo decir, hay mucha gente que me lo pregunta o se lo pregunta a sí mismo, sobre todo por los rumores de los medios de comunicación. Yo os puedo decir que Francisco Franco, los restos de Francisco Franco no van a salir del Valle de los Caídos. Os puedo decir con seguridad que a más de un político, a más de un gobernante, a más de un arquitecto municipal, a más de un delegado del gobierno en Madrid, lo vamos a ver, no sé si entre rejas, pero condenados por delito de prevaricación. También quería referirme brevemente, no quiero extenderme más en el uso de la palabra, ya que la Fundación Profesor Manu convocó estas jornadas, que lleva ya 4 o 5 años haciéndolo, en homenaje a Francisco Franco y a Blas Piñar. Yo quiero dar 2 pinceladas nada más de Blas Piñar, mi abuelo, y su relación con el movimiento legionario, su relación con Rumanía. Mi abuelo, siendo un joven estudiante, recién terminada la carrera de Derecho, empieza a opositar notarías, alguien le regala un cuadro, un retrato del capitán Codreanu. Mi abuelo se queda impactado de la imagen, de lo que transmitía, de la serenidad y de la fortaleza que transmitía la imagen del capitán Codreanu, y mi abuelo estudió la oposición con un cuadro delante de su mesa, mirando fijamente la cara del capitán Codreanu.
Todo el mundo sabe, yo creo que ya es conocido también, la gran relación de Blas Piñar con el exilio rumano, una amistad muy fuerte, muy estrecha, muy sincera con Oria Sima, con el príncipe Sturza y con Nicolás Rosca, entre otros muchos. Tal es así que, siendo ya nonagenarios, mi abuelo Blas jamás dejó de asistir a los actos de Majadahonda, hiciera frío, nevase, lloviese. Yo tuve el privilegio y el honor también de recogerle en su casa cuando ya prácticamente no tenía fuerza para moverse y traerle todos los años en estas fechas al suelo bendito y sagrado de Majadahonda. Y recuerdo una imagen que, así como John Mota y Basile Marini, la sangre que ellos derramaron, hicieron una hermandad hispano-rumana para siempre, recuerdo una imagen que no se me olvidará nunca, y es el abrazo de dos nonagenarios hace muy pocos años, en el 2013, el abrazo de dos nonagenarios, de Nicolás Rosca y de Blas Piñar, en el monumento que tenemos aquí a escasos metros a John Mota y Basile Marini. Muchas gracias.